¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a La Bancada con toda la información del Congreso y sobre todo de la Cámara de Diputados, que empezó esta mañana con una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo que preside el diputado radical Martín Tetaz para retomar el debate de los proyectos de ley presentados para regular lo que se conoce como cuota sindical o descuento que reciben los trabajadores por parte de los gremios. Hay muchos proyectos para proponer que estos descuentos sean voluntarios y no obligatorios. Hoy hubo una reunión informativa y se espera que en aproximadamente 15 días se vuelva a intentar un dictamen que no fue posible el año pasado. La semana próxima seguramente habrá una reunión con invitados. Esta fue la primera actividad de la semana, pero seguramente va a haber muchos más y la que sabe todo este tema y me va a contar es mi compañera Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Bueno, estuviste siguiendo la comisión. ¿Qué opinás? ¿Cómo fue retomar un debate que yo pensé que ya había terminado? Se hizo, ¿no? De alguna manera, ya claro. Llegó hasta el recinto, ¿no? Fracasó la sesión. No llegó al recinto porque no terminó de juntar las firmas para el dictamen en su momento. Pero fue una sesión especial y no hubo quórum. Claro, intentaron, sí, así es, eso es cierto. Bueno, la realidad se trata de dos leyes que se están intentando modificar por iniciativa de algunos diputados. Una tiene que ver con la ley de los convenios colectivos de trabajo, donde está fijado lo que se llama la cuota solidaria, y hay otra que es la ley de las asociaciones sindicales, donde se cuestiona, bueno, que los líderes gremiales no puedan tener mandatos por tiempo indefinido, que también tengan exigencias para que sea más transparente en las cuentas que tienen, que manejan los sindicatos. Así que estos son algunos de los debates que, bueno, ya es un segundo intento. Veremos hasta dónde llegan. Vos decías, semana que viene una informativa con invitados y la siguiente tienen intenciones de dictaminar. Veremos qué pasa en estas 2 semanas para ver si llega. Y por lo que escuchaste, ¿las posiciones variaron respecto a noviembre o vamos a tener un final similar? No, las posiciones siguen estando, son los mismos bloques más o menos. Bueno, hay una fuerte intervención en esta comisión de los diputados que son de extracción sindical, de Unión por la Patria. Estamos hablando de Sergio Palazzo, de Bancario, estamos hablando también de Vanessa Siley, de Judiciales. Y Jorge Ávila, de Encuentro Federal. Sí, también tuvo intervención. Que son los que tienen que firmar o no un dictamen. Así es, así es. Y bueno, y hay una defensa por parte de los que vienen de una extracción sindical, hay una defensa de que de alguna manera sean los propios trabajadores los que tomen estas decisiones y que no sea por una intervención del Estado. ¿Cuáles son los planteos? Porque el planteo original, digamos, que surge de estos proyectos es que no se puede obligar al trabajador a tener un descuento que no consintió. Pero por otro lado escuchábamos que los gremios tienen una respuesta ante esto, ¿no? Sí, la respuesta es que son parte de negociaciones colectivas de trabajo por rama generalmente y que son decisiones que se tienen que tomar en el ámbito sindical, que no tienen que tener esa intervención estatal. En general, un poco esa es la respuesta. Claro, y esto parece que va a seguir un intento de dictamen y probablemente un intento de sesión para más adelante, porque ya para 15 días, Jessy, seguramente el recinto va a haber abierto por otras cosas. Y hay que ver, estamos pendientes de la confirmación de cuándo va a venir el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a brindar su informe de gestión. Y después recordarás, Mauri, que hay dictamen sobre lo que tiene que ver con la comisión investigadora por la criptolibra. Hay muchos dictámenes. Muchos dictámenes. Está la de la comisión investigadora, la de la citación o interpelación a distintos funcionarios. ¿Y qué va a pasar con eso? Hay intenciones de distintos sectores de la oposición de lograr convocar alguna sesión donde se pueda dar tratamiento a esos proyectos. Pero todavía no se hizo, no hay fecha. No se hizo. ¿Qué se está esperando para vos? A ver. Y hay, por un lado, dificultad para juntar el quórum, para juntar los 129. Y eso que hubo 134 para el emplazamiento. Y pasa que también hay una propuesta por parte del oficialismo, de La Libertad Avanza, que la venida de Guillermo Francos tome de alguna manera como prioridad algunas respuestas sobre lo que fue la criptolibra. Entonces, de esa manera, intentar, evitar, ¿no?, que prosperen esos proyectos y que se absorba en el informe de gestión todas las inquietudes alrededor de la criptolibra. Me contaron que tenés placas del tema, para contar un poquito. Sí, en realidad para repasar un poco los que fueron los informes de gestión, ¿no?, de la Libertad. Los informes de gestión que hizo La Libertad Avanza, esto es porque
Cada mes tiene que venir el jefe de gabinete a brindar un informe de gestión a una de las cámaras. El 26, 27 de noviembre estuvo en el Senado y ahora toca a diputados. Ahora toca a diputados, así es, vamos a ver las placas, lo que vos decías, bueno, está fijado en la Constitución Nacional, ¿no? El informe de gestión que tiene que brindar el jefe de gabinete es el artículo 101, donde ahí se indica que tiene que hacer al menos una vez por mes. Esto hay que aclarar, no se suele cumplir en ninguno de los gobiernos, que sea todos los meses el informe de gestión de un jefe de gabinete, y lo que sí se cumple es que tiene que ser alternado entre las cámaras, un turno la Cámara de Diputados, un turno en el Senado. Y lo que se hace es informar sobre la marcha del gobierno. Esto, digamos, es una obligación que tiene cada gobierno para brindar estos informes de gestión, y lo que se suele hacer es también, hay un aviso que se le hace a los diputados o a los senadores para que puedan hacer preguntas por escrito. Entonces es un doble informe de gestión, ¿no? Está la parte escrita, es un informe que se suele presentar algunos días previos o a veces el mismo día, un poco al filo de la sesión en la que viene, y después la presencia del jefe de ministros brinda un informe oral, y después hay un ida y vuelta con los diputados o senadores con otros temas, ¿no? Así que son dos informes, el escrito y el oral. El escrito se puede acceder, ¿no? Contá, porque siempre hay gente que quiere saber. Están cargados en la página. Pero yo quiero saber de un tema puntual. ¿Qué opina el jefe de gabinete? Después de que venga acá, entro a la página y encuentro no solamente la versión taquigráfica, sino un informe. Claro, en realidad lo que hay es a partir de las preguntas. Por ejemplo, la semana pasada fue que ya se les informó en el caso de los diputados de que próximamente va a venir el jefe de ministros a brindar su informe, entonces le daban un plazo de 48 horas para que envíen las preguntas, los distintos bloques, ¿no? Cada bloque hace sus preguntas, pueden ser sobre todos los temas, desde la reserva del Banco Central, cuál es la expectativa de inflación, hasta temas puntuales de obras. En general los bloques provinciales hacen muchas preguntas sobre el avance o no, o los recursos de determinadas obras en sus provincias. Puede ser sobre la criptolibra, puede ser un pedido de información. Recuerdo, no sé, le han preguntado, bueno, cuánto cuesta movilizar a las distintas fuerzas federales aquí al Congreso cuando hay una protesta de los jubilados. Es una pregunta para el ámbito de seguridad. Después sobre temas educativos, por qué se redujeron o en cuánto se redujeron becas, por ejemplo. Y el jefe de gabinete responde todo. Todo. Allí se responde todo. Esos informes están cargados en la página del Congreso. Se puede acceder, cada uno con su número. Está toda la secuencia, ahí se pueden acceder. Y después, si no, también, por supuesto, lo que es el informe oral está accesible en el canal de YouTube, tanto de diputados como del Senado. Siempre aquí también por Diputados TV lo transmitimos cuando es en el ámbito de la Cámara de Diputados. Tuvimos la curiosidad de que el primer jefe de gabinete que vino de este gobierno ya no es jefe de gabinete. Así es, se trata de Nicolás Pose, como estábamos viendo en la placa. Fue el informe de gestión número 139, 15 de mayo del 2024. Fue el primer informe de gestión del gobierno de La Libertad Avanza y hubo 1.286 preguntas por escrito que fueron respondidas. Muchas veces lo que sucede es que algunas preguntas de los diputados se repiten, entonces no cuentan doble, sino que dice, pueden remitirse a tal respuesta que dio el informe de gestión, pero bueno, fueron bastantes preguntas que se hicieron. En este caso fue una sesión, también eso revisé, 8 horas y media de sesión. El día que vino Nicolás Pose, y para recordar un poco el momento, ¿no? Para ver que cada una tuvo una cuestión particular, cada informe de gestión. En este caso se estaba en el medio de las negociaciones también por la ley bases y el paquete fiscal, que todavía no habían conseguido la sanción definitiva, se venían debatiendo desde enero. Se había aprobado en la Cámara de Diputados y se estaba debatiendo en el Senado. Claro, una interrupción. De ese lío tuvo que ir al Senado porque era lo que tocaba, porque la última visita del anterior jefe de gabinete había sido a diputados. Así es. Entonces tuvimos en el medio del debate de la ley bases en comisiones, ahí como si nada, vino el jefe de gabinete
Y al poco tiempo dejó de ser jefe de gabinete. Al poco tiempo dejó de serlo. Bueno, finalmente después la ley bases y el paquete fiscal consiguieron la sanción definitiva. Vamos al informe 140, que fue en la Cámara de Diputados. Este fue el 140 fue el primero de Guillermo Francos, nos falta la siguiente placa, que ahí hubo una no, porque también había rescatado para ver el contexto. Una declaración de ese momento de pose. Sí, parece que fue hace tanto, ni un año pasó. Es verdad. Él dijo, la raíz del problema, como explicó el ministro Luis Caputo, el 12 de diciembre, por primera vez, como con mucha claridad para los argentinos, es el exceso de gasto, el déficit que genera y los mecanismos que se emplean para financiarlo. En este primer informe de gestión, por supuesto que también tuvo mucho peso la herencia, ¿no? O sea, todo lo que heredó este gobierno del anterior tuvo mucho más peso que en los siguientes informes de gestión y bueno, también eso como un pedido especial también sobre lo importante que era para el gobierno la ley bases y el paquete fiscal. Después saltamos a septiembre. Después saltamos a septiembre, que fue la primera vez que vino Guillermo Francos, el actual jefe de gabinete. En esta oportunidad... Es como que entre mayo y septiembre pasaron un año y medio más o menos. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Hubo 2.135 preguntas por escrito, fue el 4 de septiembre, decíamos. Y acá el contexto estuvo muy atravesado por el tema jubilados, porque el mismo día que vino Guillermo Francos hubo una protesta de los jubilados porque se había producido el veto presidencial al aumento de las jubilaciones. El veto fue anterior a esta reunión. Claro, entonces... Pero después se trató en la Cámara de Diputados poco después. Claro, exactamente. Entonces, bueno, todavía no se había tratado el veto. Todavía no se había ratificado el veto. No se había ratificado, claro, que en realidad no tuvo los 2/3 en diputados para ser rechazado, entonces quedó con imposibilidad de ser rechazado por el Congreso y quedó ratificado. Así es, así que bueno, este fue un poco la atención, recuerda más que, bueno, estaba brindando su informe, hubo un cierre medio abrupto porque muchos de los bloques habían salido, porque estaba la protesta de los jubilados afuera, era un miércoles, que es el día habitual en que los jubilados hacen su ronda aquí en los alrededores del Congreso. Así que este fue un poco el contexto, 5 horas y media estuvo en esa oportunidad Guillermo Francos. Por ser la Cámara de Diputados no es mucho. Sí, por esto de que hubo un cierre un poco abrupto. Y vamos a ver una de las frases que nos dejó Guillermo Francos. Aquí ya se había aprobado la ley de bases del paquete fiscal. Ya la teníamos sancionada. Claro, y lo que destaca justamente de estas dos leyes tan claves para el gobierno es que son dos leyes que implican enormes transformaciones para la Argentina, que su aprobación fue producto de un gran trabajo de La Libertad Avanza y de aquellos bloques que se pusieron a disposición para superar las diferencias. Es decir, hubo un gesto por parte de Guillermo Francos hacia los bloques que llamamos durante tanto tiempo los dialoguistas, que fueron claves para... La última rápido que nos vamos. La última rápido fue en el Senado, también de Guillermo Francos, 27 de noviembre, la última. Y acá el contexto importante es que fue un reencuentro, una aparición de Victoria Villarruel luego de varios cruces con el presidente Javier Milei. Hubo una foto de Guillermo Francos con la vicepresidenta. Nos vamos a una pausa, sí, volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene?
Seguimos con la bancada, con toda la información de la Cámara de Diputados. Renovamos plantel en la segunda media hora. Me acompaña Leo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Qué ¿Bien? tal? Buenas tardes. Y muy la bien. señora Dani Romero. Señorita. Señorita Dani Romero. Señorita, ¿cómo estás, Entonces, Mauri? no me decían algo así, señorita. Bien, ¿cómo está usted? ¿Bien? Yo bien, ansiosa por lo que puede llegar a pasar el jueves, ¿no? Ahí está ansiosa por el Senado. Y esos son mis Y problemas. vos por diputado, ¿no? Sí, Por el suerte diputado, tenemos porque agenda ya acá, ¿no? ya hubo hoy a la mañana, ya esta semana no tenemos más nada. No porque tenemos el jueves de el jueves. Derechos Humanos, creo. Ah, sí. Sí, viene la visita de una familia La pusieron, que sufrió lo de Israel. el secuestro de la organización Hamas en Palestina, Sí. y viene a la Comisión de Derechos Humanos que preside Sabina Ahmed. ¿Estoy bien? Exactamente, Sabina Ahmed del PRO está convocando para esa reunión de comisión. A último momento seguramente tiene que ver con la agenda de esta familia que ha podido venir, que va a poder venir a la Cámara de Diputados. Un secuestro que fue inmediatamente después del ataque en 2023 y creo que duró 40 días de ese mismo año. Pero bueno, va a explicar bien seguramente la familia el jueves, y en paralelo ese mismo día vamos a tener lo que ocurre en el Senado, ¿no? Sí, es una gran incógnita si va a haber o no va a haber sesión, ¿Por Mauri. qué? ¿Está Yo convocada a las 2 de la tarde? Yo creo que es muy probable que haya quórum. Ajá. Pero por supuesto que se mantiene la expectativa hasta último momento, como siempre. Por lo pronto, la reunión de labor parlamentaria a priori va a ser el mismo jueves a las 10. Como bien dijiste, la sesión va a ser a las 14. Y el punto es tratar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. Ariel dijo por un lado, Manuel García Mancilla por el otro. Es muy probable que también se ponga sobre la mesa la cuestión de las dietas, ¿no? Recordemos que a partir de hoy ya no rige la resolución que había prorrogado la vicepresidenta Victoria Villarroel para congelar las dietas de los senadores. Y si en los próximos 15 días no toman una definición, no las vuelven a congelar, pasarían a cobrar alrededor de 9 millones de pesos, según las estimaciones que dejan trascender desde la presidencia. Claro, porque lo que hubo fue hay un aumento de las dietas porque justamente lo que venció fue un congelamiento que hizo Victoria Villarroel el 3 de enero y que duraba hasta el 31 de marzo, ¿no? Sí, exactamente. Brevemente, para repasar el tema de las dietas, tiene que ver con que, por supuesto, que están atadas a los acuerdos paritarios del personal legislativo. Lo que había ocurrido es que a partir de la congelación que se había fijado en agosto del año pasado, hubo una serie de aumentos que impactarían en los módulos automáticamente. Por lo tanto, todos esos aumentos que no rigieron durante la mitad del año pasado y lo que va de este año, ahora impactarían en las dietas de los senadores, y por eso es que se actualizaría el ingreso. Es algo que generó muchísima polémica el año pasado con el Ejecutivo y teniéndola también a Villarroel como protagonista, a pesar de que ella siempre dice no depende de mí, depende de los senadores. Siempre generó mucha polémica. Es muy probable que eso también se ponga sobre la mesa, y por supuesto que también la cuestión de los candidatos para ocupar las 3 vacantes que ahora se libraron también a partir de hoy en la Auditoría General de la Nación, un tema que también va a ser importante cómo se trata acá en la Cámara de Diputados, porque recordemos que las 3 vacantes de diputados también siguen sin estar cubiertas. Entonces va a ser un jueves con muchas definiciones. Por supuesto que el plato fuerte va a tener que ver con los pliegos de la Corte Suprema. Bueno, enseguida vamos a hablar más de eso, pero antes vamos a recordar la visita que hizo al programa Pasos Perdidos el diputado del PRO, Adorain. Bueno, yo creo que los ojos van a estar puestos en el Senado. Se viene una semana de un gran desafío para el gobierno nacional, que insiste con la designación de los 2 jueces. Por lo que se dice, los números están muy apretados y no sé si lo van a conseguir, así que todos los ojos puestos en el Senado. Nosotros ya hicimos el trabajo en la Cámara de Diputados la semana pasada, aprobándole el DNU que tanto necesitaba el gobierno nacional. Y así todo sigue con incertidumbre económica. Hoy vemos que la economía cuesta estabilizarla. Así que bueno, esperemos que el gobierno se deje ayudar, que sepa y que entienda que el PRO es un aliado, que le ha dado gobernabilidad hasta ahora, y parafraseando al presidente, los amarillos son los buenos, ¿no? Que no se confunda. Me parece que está confundiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Tanto por las alianzas que se vienen, que lamentablemente vemos que en todas las provincias que se ha llamado a elecciones no ha podido ir La Libertad y el PRO juntos, y en muchos casos dándole la oportunidad al kirchnerismo de que vuelva, que era nuestro rival. O sea, la Argentina lo que no quería más era kirchnerismo, lo votó a Milei para sacarse encima el kirchnerismo, y a veces el agrandarse, el creer que uno solo puede arreglar todo, lo que le está dando una oportunidad, fue en el día a día, porque no nos olvidemos que, como vuelvo a decir, le hemos dado
gobernabilidad, cuando los otros pedían el juicio político, el club del helicóptero, nosotros le permitimos gobernar y muchas veces de gobierno nacional no hay esa reciprocidad. Escuchábamos a Martín Adorain, el diputado del PRO, en el programa Pasos Perdidos, pero recién Daniela nos contaba que el jueves el plato fuerte está en el Senado, donde hay una sesión convocada para debatir los pliegos de los candidatos a jueces de la Corte. Tenemos el detalle en placas. Contame, Dani. Sí, repasemos, si te parece, Mauri, cuál es la situación primero de los jueces, ¿no? Por un lado tenemos a Ariel Lijo, que tiene un dictamen favorable con 9 firmas de la Comisión de Acuerdos y no asumió frente a la Corte Suprema a pesar de que el presidente lo designó por decreto. Esto fue porque la Corte, justamente con también aval de García Mansilla, había decidido que si no renunciaba a su juzgado federal, recordemos que él es parte del juzgado federal número 4 de Comodoro Pi, no podía integrar la Corte Suprema y Ariel Lijo tomó la decisión de apostar por el Senado, en línea con que siempre se habló de unos posibles votos que siempre estuvieron por ahora abajo de la alfombra a favor del pliego del juez federal. Por otro lado, Manuel García Mansilla tiene 2 dictámenes de rechazo de la Comisión de Acuerdos. Vos sabés que uno es de aprobación, no es de rechazo. Pero no apareció nunca. Sí, en realidad, porque técnicamente, esto digo porque el jueves no nos confundamos, el dictamen de Unión por la Patria es técnicamente de aprobación con disidencia, porque entendían que de esa manera se podía tratar en una sesión. Un tecnicismo, claro. Pero no dice rechazo el dictamen. Lo cierto es que la vocación de Unión por la Patria es rechazar el dictamen. Pensé que te referías a el dictamen que tendría que ver con los oficialistas, ¿no? No que sé nunca se terminó de presentar. Está bueno aclararlo porque es complicado de explicar, pero ya veo que después aparece un texto de lo que son los expedientes y entendían en Unión por la Patria que si había solamente 2 dictámenes de rechazo, el tratamiento en el recinto era complicado. Entonces, si hay un dictamen de aprobación, lo que pueden hacer es rechazarlo. Claro. Esto es porque a mi modo de ver, mala costumbre que tiene el Senado de la Nación es congelar los pliegos cuando no hay acuerdo. Claro. Entonces, como tiene esa mala costumbre, digo a mi modo de ver mala costumbre porque hay muchas vacantes por falta de acuerdo y por falta de tratamiento. Entonces, no se acostumbra a tratar un pliego que no tenga firmas. Pero bueno, técnicamente está el pliego de aceptación de Unión por la Patria, que Unión por la Patria quiere rechazarlo, y después el otro pliego, que es el que vos decías, de Tagliaferri y Lustó, ¿no? Exactamente. Esto que estás mencionando, Mauri, es clave porque justamente la idea del Senado es avanzar hacia una sesión para a priori rechazar los 2 pliegos, algo que generalmente, como bien decís, no se espera cuando convocas una sesión que sea para rechazarlo, pero justamente es el punto. ¿Por qué? Justamente por la designación en comisión. De hecho, recordemos que el Ejecutivo que quiso impulsar en principio sesión para tratar los pliegos de los jueces en febrero, cuando fueron las extraordinarias, no quisieron dar quórum. ¿Qué fue lo que impulsó a la oposición para avanzar con esta sesión? Una especie de defensa de la institución del Senado en relación a estar en contra de que el Ejecutivo designe jueces en comisión por decreto, sin acuerdo del Senado. Esa es un poco esa es la crítica. El tema es que, bueno, acá la situación es distinta justamente por lo que mencionaba recién, porque por un lado Mansilla sí aceptó ser designado por decreto y hoy es el flamante cortesano. Y había dicho que no tiene esa... Claro. El problema es que hoy te filman, ¿no, Leo? Vino a la Comisión de Acuerdos a decir explícitamente ante los senadores, yo no voy a aceptar ser nombrado por decreto. ¿Le preguntaron? Sí. ¿Cómo fue la escena? Sí, explícitamente. Le preguntaron si él hubiese aceptado ser designado por decreto cuando fue la situación que se dio con Mauricio Macri. Claro. Y él dijo que en ese contexto no lo hubiese aceptado. Y ahí también es cuando se abren las interpretaciones. Dijo que no iba a aceptar nunca ser designado por decreto o si se refería a ese contexto particular en donde claramente no pudo avanzar Macri por la designación por decreto, no le tomaron juramento, de hecho, a los jueces. En realidad no quiso él, ¿eh? No quiso Macri, digamos. Macri decidió ir por el Senado, pero lo firmó el decreto y después, bueno, dijo esperen, lo frizó y después, bueno, tenía los votos, evidentemente, porque estamos hablando de los 2 candidatos que hoy son jueces de la Corte. Exacto, la gran diferencia Rosati tiene que ver con... Carlos Rosencrantz. Tiene que ver con eso. Justamente, si vos tenés acuerdo del Senado, por supuesto que quedás, es un cargo vitalicio, ¿no? En cambio, si hasta es por los comisión... 75 años. Si es por comisión, justamente tenés el plazo, que acá está las bibliotecas de si es un plazo máximo o un plazo mínimo, que es hasta el fin del periodo legislativo, en este caso el 30 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que plantea por un lado el Ejecutivo? Que debería quedarse Manuel García Mansilla frente a la Corte Suprema hasta el 30 de noviembre porque la designación por decreto es una facultad
que es paralela a la de acuerdo con el Senado. Por lo tanto, están tranquilos con que el criterio de la Corte va a ser ese. De hecho, lo que había planteado Manuel García Mansilla en un escrito que presentó en el marco de una causa por la inconstitucionalidad de su designación por decreto. Que se abrió en el Juzgado Federal de La Plata. Exactamente, a cargo de Alejo Padilla. Dijo que la única forma de remover a un juez de la Corte Suprema es a través del juicio político. De alguna forma, acá también avala la postura del Ejecutivo. De hecho, bueno, ahora vamos a ver en una de las placas cuál fue la defensa que dijo, ¿no?, el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Pero en cambio, Ariel dijo no quiere ser designado por decreto, apuesta a tener los votos en el Senado. Te digo, Mauri, ayer en Casa Rosada lo daban por perdido al hijo. Daban como que ya... ¿Estaban preocupados? No quieren demostrar eso. Todos, ¿Pero qué impresión tuviste vos? A cualquiera que le preguntes, no lo tienen como tema de prioridad, eso mismo te lo dicen, no les importa, no están de hecho haciendo ningún tipo de negociación fuerte, digamos, ¿no? Sí se habla de las vacantes de los jueces federales que quedan todavía por cubrir, hay como un tercio, también se habla del Procurador General de la Nación, pero no hay una negociación puesta sobre la mesa, y de hecho esto pasó desde extraordinarias. Un poco, yo creo que José Mayans se cansó de decir que no había un diálogo para él con la Casa Rosada para negociar, y por eso fue que se trabó ese acuerdo justamente. Recordemos que qué es lo que planteaba el peronismo por un lado, era que se le reemplace a García Mansilla por una mujer o en su defecto que se amplíe la Corte Suprema. Lo que decían desde el Ejecutivo es estamos abiertos a discutir la ampliación de la Corte Suprema y negociar todos los jueces federales que quedan por cubrir, todo a posteriori de asegurarnos los 2 pliegos de estos candidatos que nosotros propusimos. Entonces ahí fue cuando se quedó en un punto muerto y nunca fue que se avanzó. Ahora la idea, como decíamos recién, es rechazarlo justamente como una especie de defensa en contra de haber designado proceder por la designación por decreto. Ahora, repasemos un poco las... ¿no? Perdón, una cosita. Sí. ¿Qué situación va a ser la de un juez de la Corte con un decreto del Poder Ejecutivo y sabiendo que tiene fecha de vencimiento en noviembre? Digo, con los fallos que pueda llegar a hacer García Mansilla o tener que firmar algo ya desde ahora, pero ponerle septiembre, octubre, el mismo noviembre, va a ser una situación delicada, porque es un juez que se está yendo al mes. Esos fallos, en caso de ser objetados, esa objeción, ¿dónde termina? Claro, va a la corte otra vez, que creo que tiene que hacer algo de con jueces o alguna cosa así, porque... En realidad lo que había planteado la Corte Suprema cuando fue que se jubila o lo jubilan a Maqueda, es justamente que si se queda con solamente 3 jueces, no hay posibilidad de mayorías. Entonces, ante ese panorama habían sacado una acordada donde dijeron, bueno, nosotros vamos a acelerar el mecanismo de reemplazo por realidad, jueces. Con 3 jueces tenés las firmas para un fallo. Claro. Si hay una disidencia, no podés firmar. Claro, porque la mayoría firmas. Se conforma con 3 jueces. Con 3 firmas. Claro, o sea, que tienen que estar justamente en si no hay 3 firmas a favor de un fallo, ese fallo no es favorable. Entonces, no. Así haya 3 jueces nombrados. El tema es que antes son 5. Uno no está, otro tampoco, hay 2 vacantes, son 3. Tiene que haber unanimidad. Exacto. Entonces, ante ese panorama, lo que planteó la Corte fue, bueno, aceleramos el mecanismo de reemplazo por conjueces, que son los jueces de las cámaras federales, que por sorteo designarían, y lo que había planteado, justamente que se mantenga una especie de concordancia, mantener al mismo conjuez en casos análogos para que no haya una atomización de la jurisprudencia, porque si vos tenés un conjuez distinto para cada caso, se pone en riesgo justamente la seguridad jurídica. Eso es lo que criticaba Lorenzetti. Que Lorenzetti firmó en disidencia esta acordada diciendo esto en realidad acelera la inseguridad jurídica. No podemos manejarnos como Corte Suprema de Justicia ante un mecanismo de reemplazo de jueces por conjueces, que eso es como la crítica que hacía. También el Ejecutivo, obviamente en línea con Lorenzetti, criticaban que esto podía llegar, no era lo óptimo, se lo esperaban, pero no era lo óptimo. Por supuesto que siempre teniendo a estos 2 candidatos que todavía no habían tenido ningún tipo de tratamiento. De hecho, todavía no había ni dictamen de Ariel Hijo en ese momento porque el dictamen apareció ahora, por más que siempre las firmas dijeron que estaban, apareció en febrero. Bueno, acá tenemos, el gobierno cree que el Senado, con lo que decía, rechazará los pliegos, esto es lo que cree el gobierno, y hizo algunas declaraciones Guillermo Franco, ¿no? Sí, en primer lugar repasamos un poco lo que había planteado, el panorama que tiene el peronismo, ¿no? Porque tenemos a los 3 bloques que conforman el interbloque de Unión por la Patria. En principio los 34 van a estar sentados en el recinto para dar quórum. Recordemos que se necesitan 37 para el quórum. ¿Y quiénes son los otros? Los otros podrían llegar a ser
a priori, Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, ahora vamos a ir a eso, a desmenuzar eso, Francisco Paltroni, ex libertario, que se muere de ganas de ponerle la luz roja a Ariel Lijo. También me dijeron que la Unión Cívica Radical, en principio, todo el bloque va a bajar a dar quórum, pero todavía no tienen decidido cómo van a votar. Hay muchas divisiones. Bastante convulsionado el bloque. Hoy es un día de rosca. Hoy es un día de rosca, mañana también. Decíamos que el peronismo entonces tiene divisiones en estos 3 bloques. Todavía se habla de cuántos votos pueden llegar a haber a favor del hijo. En principio, en el bloque de Mayans hay una división muy importante que están en duda. El bloque que estaría todo en contra es el de Di Tulio. Y en el nuevo bloque de Convicción Federal, de estos 4 que surgió hace un par de semanas, estarían a favor de Ariel Lijo. ¿Qué va a pasar con Mansilla? Es todavía una incógnita. En principio van a estar en contra justamente porque impulsan la asociación para eso. Como recién te mencionaba, si pasamos a la siguiente placa, tenemos también la situación de Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri y Francisco Paltroni, que también fueron uno de los pocos que quieren dar la cara por este tema y que en principio estarían a favor de justamente rechazar todos los pliegos. Pero bueno, hay que ver qué va a hacer Paltroni con Mansilla. Y hay que ver si efectivamente pueden conseguir que se rechacen ambos. Yo creo que, en principio, el escenario es que los dos van a ser rechazados, pero como reitero, el desafío principal es el quórum. Para finalizar, lo que había dicho Guillermo Francos, el rechazo del acuerdo no implica que deba dejar el cargo de inmediato, refiriéndose a Mansilla, que es el único que asumió frente a la Corte por decreto. Su designación fue realizada constitucionalmente y si el Senado lo rechaza, sigue en funciones hasta el 30 de noviembre. Esta es la postura del Ejecutivo. ¿Qué es lo que va a pasar si se rechaza a Mansilla? Es la gran incógnita. Es uno de los debates. Me parece que la Constitución, como dice la próxima legislatura, se va a escudar en eso el gobierno y seguramente va a ser uno de los grandes debates durante todo el año, pero va a durar hasta el 30 de noviembre porque después va a haber que tomar otra decisión. Si parece entonces no hay otras propuestas de pliegos. Sí, atención, hay que ver si Mansilla no decide resignar su cargo, sino en cualquier caso... Parece que le están proponiendo otra cosa. O sea que por la declaración que vos decís, el gobierno está dispuesto a respaldarlo. O sea, sí, que me da por la supuesto. El tema de es que lo tiene que decir, por supuesto, la Corte, ¿no? O sea, que tiene la última palabra con respecto a esto. Tiene que pero decidir sobre su propia validación en cualquier caso. Exacto. Bueno, recién decíamos, hace un rato cuando iniciamos el programa, que hubo una reunión temprano de la Comisión de Legislación del Trabajo para tratar proyectos que proponen modificar el régimen sindical. Decía Jessica, hay 2 planteos. Por un lado, lo que es la reducción, o mejor dicho, la prohibición de que las cuotas sindicales sean de carácter obligatorio, la posibilidad de que se pueda elegir si tenés descuento o no. Y por otro lado, hay proyectos para cambiar el funcionamiento de los sindicatos y una de esas iniciativas la tiene muy estudiada mi compañero Leo Fredes. Así es, Mauricio Cantando, exactamente, tiene que ver con uno de los proyectos que estuvieron hoy sobre la mesa en la Comisión de Legislación del Trabajo, que empezó cerca de las 11. Estuvieron los expositores de los 7 u 8 proyectos que están en debate, divididos en estas 2 temáticas que decís vos. Uno tiene que ver con la limitación de los mandatos de los dirigentes sindicales y el autor es Fabio Cueglas, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué habla este diputado? De cómo son los mandatos de los sindicalistas y esta posibilidad que vos ves. Incluso se hace una tabla, se hace habitualmente una infografía que dice los dirigentes sindicales con más mandatos y tenés algunos con 27, 28 años al frente de algunos sindicatos encabezando la tabla. Uno te dice un sindicato, vos que estás muy atento a este tema, te digo un sindicato y vos me decís quién es el líder gremial. Claramente, bueno, hablando de los Moyano en camioneros, Barrio Nuevo en gastronómicos, en sanidad. Algunos murieron. Exactamente, algunos ya murieron. Lo reemplaza gente que también es grande. Después viene gente que también tiene mandatos largos, Pedraza de los ferroviarios. Son nombres que ya, en el que está más o menos en política, o que está más o menos... Generan hasta nostalgia. Sí, vos decís, pero mira, ya no está más tal sindicalista después de 25 años. Bueno, entonces... Esto tiene que ver un poco, Leo, vos que sabés de la historia argentina, con el momento en el que toma más poder por las obras sociales, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sobre todo los años 70, sindical, ¿no? Es por las cajas estas de las obras sociales, que es el tema que está siempre dando vueltas y donde ningún gobierno hasta ahora tocó... Lo que pasa es que es complicado tocar ahí porque las obras sociales, muchas, funcionan bien. O por lo menos funcionan, son un servicio para el trabajador. Para el afiliado también. Para el afiliado, entonces, se defienden y obviamente es lo que se dice la caja a partir de eso les permite... Yo tengo mis dudas de eso, pero gente que conoce el tema me decía que esto que vas a... Bueno, en realidad lo que se trató hoy, que tiene que ver con la cuota, rinde más a veces que
el movimiento de dinero de la obra social, porque el servicio es caro, ¿no? Sí, exactamente. El servicio es caro. La cuota, bueno, sí, hablan de la cuota como para mantener todo esto que son las movilizaciones, todo lo que es la movida del sindicato. Hay que tener en cuenta también que de esas cuotas vos en cualquier lugar que vas, digo nosotros que somos del interior, los predios sindicales, los predios de turismo y recreación. No tenés que ir al interior, andá a cagar en Buenos Aires. Tremendo. Son muy buenos a un nivel de lo Hay gente que quiere ser afiliada solo por eso. Sí, eso también me he encontrado de alguna sindicalista. Dice, pero ¿no hay alguna afiliación paralela, adherente, algo que me permita ir al camping de tal lugar o al centro recreativo de tal lugar? Bueno, hablábamos del proyecto de Cueglac. Dice que para que no se dé esto de que se eternicen en el mandato, en el cargo de líderes sindicales algunas personas, se busca que sean mandatos de 4 años, algo parecido a lo que fue el tema de reelección aquí en Argentina en la reforma constitucional de 1994, un solo mandato al frente del sindicato con la posibilidad solamente de una reelección, es decir, 2 mandatos como máximo. En caso de que se aprueba la ley, dice Cueglac, que está vigente, el actual de cuando se sancione la iniciativa, se va a considerar como el primero. No me hagas la trampita de decir que el primero es el que viene, entonces ya seguís 2 más. Se ríe porque se acuerda que en los 90 él tuvo que cubrir esa situación con la reelección de Menem, ¿te acordás? ¿Cómo se le da la reelección a Menem? ¿Cómo se considera el mandato vigente? ¿Cómo se considera el mandato vigente? Un radical se ve que se quedó traumado en esa época y dice, no, tenemos que aclararlo. Dani no entiende de qué estamos hablando, no había nacido. Es una reelección, la posibilidad de que te elijan una vez más, pero el que está vigente, ¿ya es el primero o no? Está bien que me traten de joven, yo la verdad es que me siento muy... Muy joven, muy joven. Claro, ¿no habías nacido vos en los 90 no? No estaba todavía planeada. No estaba planeada. La década del 90. El 1 a 1. La reforma constitucional... Yo soy del 2000. Fue reelecto Menem en el año 95 y la duda era si fue reelecto en el 95 con la nueva constitución, su primera reelección, ¿cuál se contaba? ¿Esa o tenía una más? Y eso fue un debate legislativo de 95-99. Muchísimo espacio y muchísimas horas de debate fue eso. Finalmente se terminó zanjando con que se consideraba primer mandato el que estaba vigente, el del 89 al 95. En esa época eran 6 años de mandato, se acortó a 4 en la Constitución de 1994. Últimos minutitos para decir que no están... Se dice que para integrar los órganos directivos no registren ningún proceso penal, no cuenten con inhibiciones penales o civiles y no estén inscritos en los registros de deudores alimentarios morosos. Y también había el tema de las declaraciones juradas, ¿no? Sí, declaraciones juradas tiene que ver con que presenten antes de ingresar al mandato, cada mes mientras esté vigente el mandato y una al finalizar para cotejar y ver cuál es el patrimonio de ese líder sindical. Leo, gracias. Gracias a vos. Dani, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados.
Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda, podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En esto de ir saltando de casa en casa hasta que te pudiste más o menos ubicar, la llegada a Edo, ¿qué aprendizajes tuviste? ¿Cómo te fuiste llevando también con esa solidaridad, el hecho de poder darle un plato a alguien que no lo tiene? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.